Aquí comienza CADES Radio. Donde la verdad es revelada. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sabemos de la importancia que tiene todo el conocimiento encerrado en la palabra, y en especial el que directamente nos da Jesús, quien es la palabra misma de Dios, y habitó como hombre entre nosotros. Dentro del código de importancia, en el lenguaje del maestro, encontramos que cuando repite la frase «en verdad» o «de cierto», Jesús nos recalca que lo manifestado por él de esta forma ha de tenerse muy en cuenta. Así ocurre con la contestación dada a Nicodemo, en la cual se nos menciona la necesidad obligatoria de volver a nacer como requisito imprescindible para entrar en el reino de Dios. Pero, ¿qué significado tiene el volver a nacer? ¿Y en qué consiste este? Jesús nos habla del nuevo nacimiento mediante el agua y el Espíritu, como señal de haber vuelto a nacer. En otras palabras, nos está hablando del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. Veamos a continuación qué significado tienen estos. La primera referencia simbólica en la palabra referente al bautismo en agua la encontramos en el libro de Éxodo. Viajando hasta ese momento, se nos describe al pueblo hebreo en una situación de esclavitud por parte de Egipto. La tierra de Faraón es la representación del mundo y de todas sus modas y mentiras. Ante el clamor de todo el pueblo, Dios eligió a Moisés como prototipo de nuestro futuro Salvador, Jesús. Siguiendo las directrices del Creador, Moisés condujo al pueblo hebreo hasta la tierra prometida, y en el transcurso de ese éxodo, aconteció el hecho de atravesar el Mar Rojo, gracias al poder de Dios. Llegados a la orilla, se encontraron con la situación de haber dejado atrás el mundo y todas sus tentaciones, recordando que, a pesar de haber sido esclavos, disfrutaban de los beneficios aparentes de la sociedad moderna de esa época. Al volver a cerrarse el mar tras ellos, se fijó una separación infranqueable entre el mundo, la antigua vida de esclavitud y de mentira, y el futuro camino de salvación, guiado por Dios mismo hacia la tierra prometida.
Así, encontramos en el bautismo en agua no solo un simple ritual cristiano, sino un paso firme de fe dado por nosotros para ser guiados hacia nuestra salvación. Mediante el bautismo en agua ejercemos un pacto espiritual con Dios. Y es por esta razón que es imposible dar por válido cualquier bautismo practicado a un niño sin que éste tenga conciencia propia como para entender qué es lo que está haciendo. Si nosotros no aceptamos de propio consentimiento y no manifestamos por nuestra propia palabra la voluntad de aceptar el camino de Dios mediante el arrepentimiento, cualquier bautismo no es más que una mentira, en muchos casos promovida por el afán de recaudar dinero. En toda la Biblia no se encuentra ningún registro del bautismo en agua a ningún niño pequeño ni recién nacido. Y tal como significa la propia palabra bautismo, este ha de ser practicado mediante la total inmersión del cuerpo, de la misma forma que lo encontramos descrito una y otra vez en la palabra. El bautismo debe ser gratuito y uno ha de ser consciente del paso que está dando. Y ese paso no consiste en otra cosa que morir conforme al mal y a las mentiras que este mundo nos ofrece, bajo el imperio de Satanás. Que el Señor lo reprenda. El agua no solo ahoga ese mal en nosotros, sino que nos purifica espiritualmente al resurgir de las aguas. Leemos en Santiago, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Como acabamos de leer, la palabra de verdad, Jesús mismo, es quien nos transforma al haber aceptado la única verdad como camino de nuestra vida, para salvación de nuestra alma. Es el poder de la verdad, la palabra de Dios, la que nos transforma porque permanece viva y eficaz y se manifiesta sobre todo pecado. Al leer a Jesús, sus palabras llegan hasta lo más profundo de nuestra alma, porque Jesús vive. Pero Jesús no nos habla exclusivamente del bautismo en agua, sino que nos menciona también como requisito imprescindible para la salvación el estar bautizados en el Espíritu Santo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Leemos en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La advertencia es clara. Quien no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Leemos en Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 15. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo no solo es el brazo ejecutor de la voluntad de Dios, sino que también es el sello con el que somos marcados en nuestro corazón.
y gracias a él somos distinguidos en el mundo espiritual para protección nuestra. Recordemos que cuando la palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, no manifestó ningún prodigio sobrenatural ni ninguna sanidad hasta el momento en el que fue bautizado tanto en agua como en el Espíritu Santo. Lo mismo ocurrió en el día de Pentecostés, cuando los discípulos de Jesús fueron investidos con el Espíritu Santo de forma permanente. Y digo permanente porque con anterioridad Dios derramaba el poder de su Espíritu solo en aquellas personas que Él había elegido para llevar la palabra suya al mundo, hasta la venida de su Hijo Jesús. Una de las preguntas que debemos contestar para despejar una duda que suelen tener muchos creyentes es saber si los dos bautismos, tanto en agua como en el Espíritu, se reciben o no a la vez. Cuando se recibe el bautismo en agua, no siempre se recibe también el bautismo del Espíritu, aunque sí puede ocurrir en algunas personas. Otra de las preguntas que quizás te hayas cuestionado es saber si hay un orden en recibir estos bautismos, si uno se recibe antes que otro. Esta pregunta la contestaré con mi propio testimonio. En mi caso, antes de recibir el bautismo en agua, y eso sí, después de arrepentirme ante Dios de todos mis males y pecados en mi intimidad, a solas en mi habitación, rogué en ayuno por la sanidad de un familiar, el cual sufrió un accidente doméstico y además había perdido hacía 10 años la vista por completo. En la primera noche que pasé velando en el hospital con esa persona, debido a una fractura de la cadera, y estando yo en oración, noté cómo comenzó a recorrer en todo mi cuerpo una electricidad al invocar el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús por primera vez en mi vida. Todo esto ocurrió mientras imponía mis manos al enfermo. Se me levantaron las manos involuntariamente y comencé a hablar palabras que no tenían sentido para mí, pero que, a la vez que las pronunciaba, no dejaba de sentir esa electricidad como agua viva que recorría todo mi ser. Y como digo, aún no había recibido el bautismo en agua, pero el Espíritu de Dios obró, pues mi familiar recuperó milagrosamente la vista, para que se manifestase en él la gloria de Dios para asombro de familiares y médicos. Así pues, puedo decir por mi propia experiencia que no hay orden para recibir el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu, sino que todo depende de la voluntad de Dios y de nuestra fe. El bautismo en el Espíritu Santo es la confirmación de que estamos sellados por Dios legítimamente, siempre que permanezcamos en obediencia bajo su voluntad, en la verdad misma. Es el Espíritu Santo quien obra toda clase de prodigios para que se manifieste el poder y la gloria de Dios Padre. Y somos nosotros los encargados de llevar esa verdad al mundo, gracias a su ayuda, para que todo incrédulo vea de su poder. Pero recordemos que nos enfrentamos contra un enemigo invisible, numeroso y bien organizado, el cual sigue una estrategia contra nosotros, con el único afán de apartarnos del camino de salvación, para conseguir que nuestra alma se condene por toda la eternidad. Leemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre
no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nuestro enemigo busca en todo momento tentarnos, usar la mentira y la atracción del pecado para que nuestro orgullo no muera, sino que se reavive en nosotros y nos domine. Y para ello, como acabamos de leer, nos tienta con todo deseo carnal, con las cosas que vemos y engrandeciendo nuestro ego, haciéndonos creer sus mentiras. Recuerda esta expresión: pan y circo. Esto es lo que nos ofrece el mundo de manos de Satanás. El Señor lo reprenda. Esta expresión proviene de la antigua Roma y era la estrategia utilizada por los césares para tener a la población bajo su control. Se les procuraba alimento básico y mucho entretenimiento. Daba igual lo inhumano que fuese este, con tal de tener engañada a la sociedad. Y esto se ha multiplicado en los días de hoy. Vemos cómo existen incontables formas de perder el tiempo. Gracias al celular, al teléfono móvil, tenemos acceso a miles de juegos y aplicaciones inútiles que están diseñadas de forma muy atractiva para hacernos perder el tiempo, con la única intención de apartarnos de la verdad y tratar de que muramos sin haber aceptado a Jesús, el único camino de salvación dado por Dios a nosotros. Todo esto se multiplica con la televisión, el cine, internet, los juegos donde matar es lo usual, donde robar y maltratar, blasfemar y observar personajes diseñados con gran carga sexual es visto con normalidad, programando así millones de mentes para atraer el mal y a sus correspondientes demonios. Leemos en Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Esta frase la encontramos 6 veces en los 4 evangelios. Vivir para ti mismo, buscar solo tus propios anhelos, tu propia gloria, sin tener a Dios como guía y razón de vida, sin lugar a dudas, te llevará a la condenación de tu alma. Participar del mal y la mentira es servir a Satanás mismo, y él reclamará por ti en cuanto te apartes de la verdad, de Jesús mismo. Así pues, volver a nacer es matar tu orgullo, tu egoísmo, para dejar que la justicia de Dios, su amor y la verdad habite en ti, expulsando de esta forma toda manifestación del mal en tu ser. Leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por nuestros medios humanos no podemos luchar contra nuestro orgullo y sus tentaciones. Por eso, Dios nos da de su Espíritu para recibir ayuda y poder espiritual. Ahora es el momento de contestar la gran pregunta. ¿En verdad
¿Has vuelto a nacer? ¿Guardas aún orgullo en ti? Eres cristiano y aún te mueve tu amor propio. Usas los dones del Espíritu Santo para tu propia gloria, pero aparentas dar gracias a Dios. Dime, ¿cuándo fue Dios engañado? Dios lo sabe todo de ti y es inútil tratar de engañarlo. Si aún te dirige tu ego, si es Él el que aún domina tus actos y tus pensamientos, arrepiéntete y humíllate ante Dios, porque Él quebrantará al orgulloso, porque lo que más detesta a Dios es el orgullo. Si no has vuelto a nacer genuinamente, la verdad, la roca que los edificadores desecharon, te aplastará. Aunque esto te duela en tus oídos, es la verdad. Si te mueve tu orgullo, como ya te dije, tu Señor es Satanás, y a Él le sirves, lo creas o no, porque en la verdad, en el cuerpo de Jesús, no habita ni puede habitar mal alguno. Toda apariencia es mentira. Recuerda que volver a nacer es matar ese orgullo en ti, y este es raíz de todos los pecados, el pecado de pecados. Yo no te juzgo, no te equivoques. Es la verdad en mi boca la que te juzga para que te arrepientas y seas salvo. Si aún sigues siendo orgulloso u orgullosa y crees no serlo, prepárate bien, porque Dios obrará conforme a ello, en el nombre de Jesús. El egoísmo está destruyendo y va a destruir este mundo, como está anunciado. ¿Dejarás que tu orgullo te destruya a ti y a quien tienes a tu alrededor? Leemos en Sofonías, capítulo 3, versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Repite conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy declaro que yo no soy nada ni nadie, sino lo que tu voluntad ha hecho de mí. Me humillo ante ti para pedirte ayuda, rogándote me envíes de tu Espíritu, para que pueda sacar de mí toda maldad y todo orgullo. Te pido que tu Hijo Jesús habite en mí y yo en Él, para que Él mismo, la verdad, sea quien me dirija y pueda ser yo salvo. Me arrepiento y me avergüenzo de todo mal y todo acto de orgullo que haya podido manifestar, consciente o inconscientemente. Y así lo declaro para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amado oyente, no dejes que la mentira ni el orgullo dirija tu vida. No seas esclavo del mal. Solo Jesús es el camino y quien te hace libre. No hay otro camino de salvación.
seguiremos en este camino, proclamando la verdad por amor al prójimo y a Dios mismo. Te espero en el próximo programa, si tú lo deseas, y Dios quiere, en el cual hablaremos de ¿eres idólatra y no lo sabes? Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.